Bueno, en este tercer vídeo de la cinemática del sólido deformable vamos a trabajar un poco con el tensor de deformaciones y vamos a ver cómo calcular las deformaciones principales y los invariantes. Y las direcciones principales, por supuesto. Bueno, como lo vamos a hacer es prácticamente igual que como lo hicimos con el tensor de tensiones. Son dos tensores y se trabaja de la misma forma. Entonces, por ejemplo, que queremos cambiar el sistema de referencia. ¿Cómo lo hacemos? Pues recordar cómo lo hacíamos con el tensor de tensiones. Utilizábamos la matriz R, que era una matriz de cambio de base. Esta matriz nos permite, por ejemplo, si queremos expresar un vector unitario en un sistema de referencia que llamamos n, lo queremos relacionar con un vector unitario en otro sistema de referencia que le llamamos n asterisco. Bueno, pues n es igual a la matriz R por n asterisco. Y esta matriz R es la que utilizamos para cambiar nuestro tensor de tensiones o nuestro tensor de deformaciones en otro sistema de referencia. Por ejemplo, D en un sistema de referencia se relaciona con D asterisco en otro sistema de referencia de esta forma, igual que lo hacíamos con el tensor de tensiones T. D es igual a R por D asterisco por R transpuesta. Y D asterisco es igual a R transpuesta por D y por R. De modo que no voy a insistir más porque es igual que como lo hacíamos con el tensor de tensiones. ¿Cómo calculamos las direcciones principales en un tensor de deformaciones? De nuevo, igual que como lo hacíamos en el tensor de tensiones. Tenemos una matriz, calculamos sus autovalores, esos autovalores van a ser las deformaciones principales o las deformaciones en las direcciones principales, y los autovectores van a ser los vectores que nos indiquen cuáles son esas tres direcciones principales. Esas tres direcciones principales, de nuevo, son ortogonales entre sí y forman un sistema de referencia. Si expresamos el tensor de deformaciones en ese sistema de referencia, pues el tensor de deformaciones únicamente tendrá valores en la diagonal, y esos tres valores de la diagonal se corresponderán naturalmente con las tres deformaciones principales. En un material isótropo, cuyas propiedades no dependan de la dirección en la que se apliquen las cargas, lo que va a ocurrir es que no va a haber tensiones de cortadura si no se aplican, o sea, no va a haber deformaciones de cortadura si no se aplican tensiones de cortadura. De modo que si en este sistema de referencia solo aplicamos tensiones normales, porque es el sistema de referencia constituido por las direcciones principales, tampoco van a aparecer deformaciones de cortadura. No hay tensiones de cortadura, no hay deformaciones de cortadura. De modo que van a coincidir esas direcciones principales en el tensor de tensiones y en el tensor de deformaciones. Bueno, ¿qué ocurre con los invariantes? Al igual que teníamos tres invariantes que salían de esta ecuación característica de tercer orden en el tensor de tensiones, también tenemos tres invariantes en el tensor de deformaciones. Recordar que los llamamos invariantes porque no dependen del sistema de referencia. Estemos trabajando con D asterisco o con D expresado en las direcciones principales, es decir, con la matriz que es diagonal, los valores de los tres invariantes van a ser exactamente los mismos. Aquí los hemos expresado de una forma un poco distinta que en el tensor de tensiones. Si os fijáis en el segundo invariante, aparece no como una expresión de la suma de productos y cuadrados, sino que aparece como la suma de tres determinantes. Naturalmente, esta expresión es equivalente a la que veíamos en el tensor de tensiones. Podéis utilizar cualquiera de las dos, que por supuesto va a dar el mismo resultado. En el caso del tensor de deformaciones, es muy interesante analizar el significado físico que tiene el primer invariante. ¿Cuál es el significado físico del primer invariante? Bueno, pues va a ser igual a la deformación volumétrica. La deformación volumétrica es el incremento de volumen que sufre el punto este del sólido dividido entre el volumen inicial. Esto no es el volumen total del sólido, sino que es una deformación volumétrica, es un porcentaje de incremento de volumen, un tanto por uno de incremento de volumen, mejor dicho, no porcentaje. De modo que si a partir de aquí yo puedo sacar el incremento de volumen del sólido, pero tendría que integrar esta deformación volumétrica en todo el volumen del sólido. Pero bueno, como veis, nos da una idea física importante, que es si ese punto físico que tiene un volumen diferencial está aumentando su volumen o está disminuyendo o permanece constante. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar con este tensor de deformaciones? Podemos hacer algo parecido que lo que hacíamos con el tensor de tensiones, es decir, lo podemos dividir en dos componentes. En el tensor de tensiones lo dividíamos en una componente hidrostática y una componente desviadora. Aquí, en lugar de componente hidrostática, la llamamos componente volumétrica,
que se define exactamente igual, es el valor medio de los tres valores de la diagonal. Como la suma de los tres valores de la diagonal es igual al primer invariante, esto de nuevo tiene siempre el mismo valor independientemente del sistema de referencia, es decir, es la deformación volumétrica dividido entre 3. Y esos van a formar nuestra componente volumétrica. La componente desviadora sería naturalmente el tensor de deformaciones completo menos la componente volumétrica. De modo que fijaros que existe una equivalencia prácticamente total entre el tensor de tensiones y el tensor de deformaciones. Recordar, lo marco aquí de nuevo, que en el tensor de deformaciones, en los puntos fuera de la diagonal, las deformaciones de cortadura son epsilon xy, por ejemplo, no gamma xy. Epsilon xy es un medio de gamma xy. Bueno, y surge una pregunta, si son exactamente iguales, no son exactamente iguales, pero si son equivalentes, ¿podríamos aplicar también el círculo de Moore al tensor de deformaciones? Bueno, pues la respuesta es que sí, naturalmente lo podemos hacer, pero recordar que el círculo de Moore se aplica a un tensor. Es decir, en el eje longitudinal trabajaríamos con epsilon x, pero en el eje vertical trabajaríamos con epsilon xy, no con gamma xy. Lo que dibujaríamos en el eje vertical sería un medio de gamma xy.